¿Qué pasa, jóvenes curiosos? Seguramente cuando no entiendes cómo funciona algo o no sabes por qué ocurren las cosas, simplemente te haces preguntas. Desde preguntas normales como por qué brilla el neón, hasta preguntas un poco más interesantes como de qué manera se pone el oxígeno en la estación espacial. Bueno, señor Curiosity, algunos suscriptores viven haciéndose preguntas y algunas son tan interesantes que las traigo en este video. Por esto y por mucho más, estas son 20 preguntas curiosas en 10 minutos. 1. King de Fútbol 2.0 pregunta ¿cómo hacen para respirar en la Estación Internacional Espacial? Algunos astronautas pueden llegar a pasar meses o incluso años en la Estación Internacional Espacial. Y como es obvio, no se puede almacenar tanta cantidad de oxígeno, ni tampoco se puede estar constantemente llevándolo. Entonces, ¿de dónde sale el aire que respiran los astronautas? Bueno, existe un sistema llamado Sistema Generador de Oxígeno, que consiste básicamente en una máquina que mediante procesos químicos convierte el agua que surge de los desechos y de la condensación del ambiente en el tan preciado oxígeno. A ver si sabías eso, amigo. 2. Miguel Ángel Abdullah Brizuela pregunta por qué los boxeadores noqueados caen con las manos hacia arriba. Cuando el golpe que recibe nuestra cabeza es tan fuerte, el cerebro se mueve y golpea contra el cráneo, lo que simplemente lo hace apagarse durante unos segundos. Y con respecto a la postura de los brazos, esto se conoce como respuesta de esgrima offensive response y ocurre en el ser humano cuando este es bebé y se recuesta sobre su espalda. El problema es que el golpe fue tan duro que es como si el cerebro se reseteara, entonces muestra movimientos que el cuerpo dejó de hacer a los 4 o 5 meses de nacer. 3. Israel Méndez pregunta ¿por qué los tractores tienen llantas de distintos tamaños? Los tractores presentan esta disposición de ruedas, ya que la tracción suelen tenerla en las traseras, por lo que necesitan de las ruedas más grandes atrás para poder generar mayor superficie de contacto y tener más tracción en los terrenos difíciles en donde trabajan estas máquinas. Mientras que las ruedas delanteras, si no tienen tracción, no tienen necesidad de ser grandes, por lo que se usan ruedas pequeñas y normales, las cuales son mucho más baratas. 4. Eric Chávez pregunta ¿por qué los autobuses escolares son de color amarillo? Siempre que aparece algún autobús escolar en alguna serie o película estadounidense, vemos que es de color amarillo. Bueno, esto se da porque en 1939 se había sancionado una ley para controlar los autobuses escolares en donde se pedía que estos fueran pintados de un color llamativo. Por lo que después de unos años se terminó eligiendo el amarillo, ya que científicamente es un color con gran espectro de visualización, tanto para personas con problemas de visibilidad como en condiciones climáticas extremas como neblina o nieve. 5. Fabiola Tuy pregunta ¿por qué el hígado puede regenerarse más rápido que los otros órganos? El cuerpo humano es una máquina increíble y está constantemente regenerándose, solo que lo hace con distinta velocidad. Por ejemplo, el cuerpo entero se reemplaza cada 5 a 7 años, mientras que algunos órganos como el hígado, por su constante contacto con sustancias corrosivas del sistema digestivo, necesita estar regenerándose constantemente. Y la razón por la que este órgano tiene esta velocidad y capacidad regenerativa está en que frente al resto de los órganos, el hígado cuenta con una excesiva cantidad de la enzima telomerasa, la cual se encarga de la reconstrucción del órgano. 6. Evolmo pregunta ¿por qué pesamos más o menos en los distintos planetas? Primero que todo, tenemos que diferenciar el peso de la masa. El peso es la medida en la que la fuerza de la gravedad atrae los cuerpos al suelo, y se calcula multiplicando la masa por el factor gravitacional. Entonces, mientras que la gravedad de la Tierra es de 9,8 metros por segundo al cuadrado, cuando nos trasladamos a un planeta con mayor gravedad como Júpiter, el peso aumenta y sentimos que nuestro cuerpo pesa mucho más. Mientras que en lugares con menor gravedad, como por ejemplo la Luna, en donde la gravedad es de solo 0,17 veces la gravedad de la Tierra, nuestro peso es mucho menor. 7. Cristian Hurtado pregunta ¿por qué todas las páginas de internet tienen www y .com? La parte de la www proviene de la World Wide Web, la cual es una red informática mundial accesible a través de internet. Esta red está formada por millones de páginas web interconectadas que ofrecen todo lo que conocemos. Entonces, mientras te conectes a esta red, tendrás la www, mientras que si accedes a sitios por fuera de esta red, para cuestiones técnicas por ejemplo, quizás uses otros prefijos como FTP o SMTP. Y con respecto al .com, es porque en un principio cuando el internet era usado por las empresas, se abrevió la palabra comercial en .com. Y aunque existen otros dominios como .net o .org, el dominio .com fue adoptado por la mayoría de los sitios web. 8. Alejandro Flores Horta pregunta ¿por qué el pescado se puede comer crudo, pero las carnes rojas no? La respuesta a esta gran pregunta está en el tipo de bacterias que podemos encontrar en las carnes que comemos. Simplemente, las bacterias y parásitos que se encuentran en la carne cruda de animales terrestres como el pollo o la vaca son mucho más tóxicos que los del pescado. Algunas bacterias como la salmonela o el virus de la hepatitis E se encuentran con mayor facilidad en las carnes terrestres. Además, muchas veces el pescado que se sirve fue congelado, lo que elimina la mayoría de las bacterias, mientras que la carne vacuna puede contener algunas bacterias como la E. coli que sobreviven al frío extremo.
Aléjate de la carne cruda, Timmy. 9. Josael Chávez pregunta, ¿qué hora debería poner un astronauta en el espacio? Como sabemos, la Estación Internacional Espacial gira tan rápido que en un solo día terrestre dio 16 vueltas completas a la Tierra. Por lo que entonces, como el tema horario podría ser un verdadero caos, se decidió que se iba a usar el UTC, es decir, el Tiempo Universal Coordinado, el cual es el horario estándar por el que el mundo regula todos sus relojes. Esta franja horaria fue elegida ya que se presenta en el punto medio para todos los socios de la Estación Internacional Espacial y permite que los dos principales centros de control en Moscú y en Houston cubran medio turno de día a cada uno. 10. Fausto Carrión pregunta, ¿por qué brilla el neón? Las luces de neón están formadas por tubos de vidrio que en su interior contienen diferentes gases como el neón, helio, xenón, entre otros. Y estos gases van a brillar como una reacción a las descargas eléctricas que se pasan de un extremo al otro del tubo a través de unos electrodos mecánicos. Con respecto al color de la luz, esta va a depender del gas con el que se rellena el tubo, ya que mientras que el neón es el gas con el color más fuerte con un color naranja, otros gases como el helio producen un color amarillo y el xenón produce un color azul. 11. Paula Melina Escandón Ibarra pregunta, ¿de qué está hecho el ácido de nuestro estómago? Siempre se ha dicho que el ácido estomacal podía disolver cualquier cosa y bueno, eso es por los componentes que tiene. Nuestro estómago se encarga de secretar ácido clorhídrico para poder digerir los alimentos. Este ácido logra romper las estructuras de los distintos alimentos y eliminar cualquier microorganismo que haya sobrevivido para que posteriormente todos los nutrientes y minerales sean absorbidos por el intestino delgado. Y para que te hagas una idea de lo poderoso que es este ácido, el ácido muriático, el cual es utilizado para disolver sarro y óxido de diferentes superficies, tiene la misma estructura molecular. Eso parece peligroso. 12. Paulo Hernández pregunta, ¿por qué el fuego siempre va para arriba? Cada vez que prendemos fuego a algo, la llama siempre va hacia arriba. Y la respuesta a esto la encontramos en que cuando algo se prende fuego, por la gran cantidad de calor liberado, la temperatura de los gases que se producen en la combustión es altísima, normalmente entre 1000 y 2000 grados centígrados. Entonces cuando un gas se calienta, se expande, ocupa mayor volumen y se hace menos denso, lo que provoca que se eleve en la atmósfera. 13. Abraleida Padilla pregunta, ¿de dónde salió el mito de que los gatos tienen 7 vidas? Existe un mito alrededor de los gatos que dice que estos tienen 7 vidas. Y sí, aunque obviamente sea falso, es interesante el origen del mito. Todo nació en el antiguo Egipto, en donde se creía que los gatos, por su gran poder y capacidad divina, iban a reencarnar en forma humana después de haber muerto cierta cantidad de veces. Y como el 7 es un número místico, el cual se asocia con la suerte o la superstición, se terminó pensando que los gatos iban a morir 6 veces y ya en la última vida iban a reencarnar como personas. 14. Sharau pregunta, ¿por qué cuando nos enojamos pensamos que tenemos más fuerza? Una vez que nos enojamos, nuestro cuerpo reacciona de una manera defensiva y el sistema nervioso comienza una serie de indicaciones para todo el cuerpo. Entre todas las cosas que ocurren cuando nos enojamos, nos encontramos con un aumento en la presión sanguínea, un aumento en el ritmo respiratorio y un aumento de la secreción de adrenalina y otras sustancias que estimulan los músculos y los sentidos. De esta manera el cuerpo se hace más fuerte frente al peligro que pudo haber generado ese enojo. Tranquilízate, Hulk. 15. Game Over pregunta si podríamos tocar el Sol algún día. El Sol está compuesto principalmente por hidrógeno y helio, y en su núcleo lo más probable es encontrarse con plasma, por lo que no podríamos llegar a tocar algo sólido. Y aparte de esto, tenemos dos principales problemas. El primero tiene que ver con la radiación que emite nuestra estrella. Si una persona se acercara, moriría inmediatamente por la intensa radiación. Mientras que el segundo problema tiene que ver con las altísimas temperaturas que hay en el Sol, y no solo en la superficie con unos 5500 grados centígrados, sino que aún estando unos 6 millones de kilómetros de distancia, la temperatura llega a unos 2500 grados Celsius. 16. ¿Se salta más con calzado de básquet? Aunque en el pasado hayan existido algunas marcas que decían que sus zapatillas te permitían saltar más alto o correr más rápido, esto no es cierto. Las zapatillas de básquet no están diseñadas para saltar más alto, sino que estas buscan la comodidad y la mejor protección para el jugador, quien al estar constantemente saltando y aplicando una gran fuerza en sus piernas, necesita de unas buenas zapatillas que puedan darle protección y amortiguación en todo momento. 17. Cristabel Azucena pregunta, ¿por qué debemos usar lentes especiales con los eclipses? Mientras que los eclipses lunares pueden verse sin necesidad de usar lentes, los eclipses solares son bastante especiales y si los vemos sin protección, podemos quedar ciegos. Lo que ocurre es que tanto con eclipse como sin eclipse, nunca tenemos que mirar directo al sol. Y si hay un eclipse y podemos verlo, estaríamos recibiendo toda la radiación y la luz intensa en nuestros ojos, lo cual llevaría a una quemadura que atravesaría todo nuestro ojo. Por lo tanto, se requiere de usar anteojos que nos protejan totalmente de la radiación del sol para poder verlo. ¡Cuidado con los eclipses!
18. Giovanni Tornatore pregunta: ¿qué tipo de combustible usan los cohetes espaciales y qué cantidad? Los cohetes que salen del planeta necesitan un enorme poder de empuje para poder dejar la gravedad de la Tierra y poder volar con toneladas y toneladas de peso. Y si nos enfocamos por ejemplo en el cohete Falcon 9, el cual estuvo ganando una gran cantidad de relevancia por SpaceX, este utiliza queroseno para cohetes conocido como RP-1 y oxígeno líquido. Este enorme cohete necesita cargar casi 300.000 litros de combustible, lo cual es una enorme cantidad, pero comparado con los millones de litros que se necesitaban hace unos años, es bastante poco. 19. ItShony007 pregunta si se puede hacer una atmósfera en la Luna. En comparación a la atmósfera de la Tierra, la atmósfera de la Luna es casi inexistente. Y si pensáramos en formar una atmósfera similar a la de nuestro planeta, que permita la vida protegiendo al satélite, asteroides y la radiación solar, aparecen las siguientes opciones. Podría suavemente liberarse gases en la superficie de la Luna a través del envío de varios cohetes. También en un momento se pensó en bombardear con bombas atómicas la superficie lunar para liberar el oxígeno de las rocas lunares después de fundirlas. Y así tenemos miles y miles de teorías que apuntan a liberar los gases que se encuentran en el interior del satélite. 20. De AleFF2 pregunta: ¿por qué los ojos de los gatos cambian de tamaño? El tamaño de las pupilas de los gatos puede cambiar por factores externos, como es la falta o exceso de luz, pero también puede cambiar por factores internos, como distintas emociones. Y con respecto a los cambios por la luz, nos encontramos con que los felinos tienen la pupila vertical y rasgada de día, ya que al ser animales de hábitos nocturnos, se protegen del exceso de la luz para no cegarse o quedar deslumbrados, mientras que por la noche las pupilas se dilatan para poder captar el más mínimo halo de luz que haya en el ambiente para poder ver de la mejor manera. Antes de irme le mando un saludo a Dinorex Rexus, otro saludito para Axel Aguilar, un gran saludo para Juan Ocando y otro saludo para Gael Nicolás Altamirán. Después un saludo para Uriel Villagra y otro saludo para Sebastián Sor. Ya por último le mando un saludo a Elien Forero, otro saludo para Pandy 864 y el último saludo se lo va a llevar el crack del Dano.